Buenas tardes para todos. Un gusto recibirlos y agradecemos enormemente vuestra participación al webinar Bioestimulantes para Agricultura Extensiva. Desde la ANAFIL entendemos que la agricultura viene asistiendo a un proceso de cambio que implica, entre otras cosas, la incorporación de los bioestimulantes al proceso productivo como una forma de hacer una gestión más eficiente de los recursos disponibles y lograr mayores rendimientos. Es por eso que hoy estamos acompañados de Atlántica Agrícola para hablar y conocer un poco más de los bioestimulantes que hoy tenemos en cartera. Convocamos entonces la participación del ingeniero agrónomo Santiago Lacerna, director del Departamento Técnico Global de Atlántica Agrícola, y el ingeniero agrónomo Ignacio Sepúlveda, director técnico comercial para la TAM. Bienvenidos, y bueno, vamos a estar grabando el evento. Así que toda la gente que se inscribió va a recibir después un link con la presentación grabada. Y bueno, todas las preguntas que quieran hacer, vamos a estar tomando nota y las vamos a ir respondiendo durante el evento. Quedamos entonces en manos de Santiago y de Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Luis. Voy a abrir yo la presentación. Muy buenas tardes en Uruguay y muy buenas tardes en los distintos lugares donde nos puedan estar viendo. Mi nombre es Ignacio Sepúlveda. Yo, como bien decía Luis, estoy a cargo de la zona América de Atlántica, y la idea hoy día es poder comentarles un poco acerca de la experiencia de trabajo relacionado fundamentalmente a los temas de bioestimulantes y específicamente de bioestimulantes en agricultura extensiva, porque si bien existe una gran experiencia, ¿verdad?, de uso de este tipo de productos en agricultura intensiva, en agricultura extensiva cada vez más se van presentando y se van obteniendo interesantes resultados relacionados al uso de la bioestimulación. Ahora, si analizamos el contexto actual e incluso el contexto ya hace algunos años y nos ponemos a analizar, yo le presento aquí dos casos. De hecho, lo cambié recién porque este correo que aparece ahí me llegó hace 20 minutos. Fundamentalmente, el que ustedes ven aquí en pantalla es que efectivamente para nosotros un impacto de todo el tema medioambiental es el tema de los efectos de las condiciones de sequía sobre los movimientos a nivel, digamos, de tránsito de productos. Fíjense ahí como, por ejemplo, todo lo que es el movimiento de nuestros productos hacia Paraguay se ven hoy día dificultados por las condiciones de tránsito de los ríos. Pero así también, como en todos nuestros países, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, tenemos impactos notables de las condiciones de sequía y por lo tanto también las condiciones de estrés, que es uno de los objetivos fundamentales de trabajo en este tipo de moléculas, en este tipo de productos. Ahora, ¿cómo la planta de alguna manera está siendo influenciada por estas condiciones? Se ve influenciada en realidad no solamente por condiciones de estrés hídrico, sino que más genéricamente y más generalmente por una serie de distintas condiciones asociadas, por ejemplo, a distintos tipos de estrés. No solamente el estrés hídrico, no solamente el estrés térmico, sino que una serie de factores ambientales y factores bióticos y abióticos que van impactando sobre la productividad de los distintos cultivos. Ahora, ¿cómo eso se va a reflejar en la planta? ¿Cómo ese impacto de los factores ambientales se va a graficar en nuestros cultivos? Claramente, el impacto del estrés va a generar una serie de respuestas que muchas de ellas son efectivamente respuestas muy visuales, muchas veces, por ejemplo, en temas de turgencia de los cultivos, pero en la planta normalmente hay una serie de respuestas que no necesariamente son del todo visibles, como por ejemplo lo que es la disminución de la producción y de la fotosíntesis
así como también respuestas de defensa de alguna manera que le permiten a la planta lidiar con estas condiciones ambientales. Sin embargo, la mayoría de los distintos estrés que podemos ver acá en este gráfico, como es por ejemplo, como lo decíamos, la sequía, los estrés bióticos, el ataque por ejemplo de una plaga en particular, los estrés térmicos que son muy frecuentes tanto en cultivos extensivos como en intensivos, tienen un factor común de expresión en la planta que tiene que ver fundamentalmente con la producción por parte de la planta de una serie de cuerpos oxidantes que es de alguna manera una forma en que la planta es capaz de lidiar con la energía, con el exceso de energía que se está generando. Y de alguna manera ese tipo de cuerpos oxidantes son comunicaciones, son vías de comunicación que van a decir en distintas partes de la planta de que aquí está ocurriendo un problema y que está de alguna manera generándose un problema y que va a generar una serie de respuestas dentro de la planta. Ahora, cuando hablamos de estrés, no necesariamente nos referimos tan solamente a un estrés relacionado a un factor de sequía o a un factor biótico. También muchas veces nosotros mismos, por la acción que generamos obviamente necesaria de los manejos fitosanitarios, por ejemplo, estamos produciendo un impacto en lo que es la productividad de la planta. Vemos acá, por ejemplo, una serie de distintas moléculas, tanto fungicidas como herbicidas o insecticidas, por ejemplo, fundamentalmente fungicidas e insecticidas, cómo de alguna manera van generando un impacto a las dosis comerciales, van generando impacto en la generando reducción de las tasas de fotosíntesis y de la capacidad productiva finalmente. Entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de percibir ese estrés, la planta no nos muestra un impacto visual del estrés, pero sí efectivamente se están produciendo finalmente impactos en el rendimiento final. Vemos acá como por ejemplo la planta naturalmente, genéticamente tiene un potencial productivo, ¿verdad? Es capaz de producir una cantidad de grano, una cantidad de fruta, dependiendo de qué tipo de planta sea. Naturalmente está determinado por su genética un potencial productivo. Ahora, ese es como de alguna manera uno de los pilares de este triángulo que se constituye, digamos, en el sentido de decir, el potencial genético es el que determina efectivamente esa productividad, pero de alguna manera los distintos estrés que la planta va sufriendo dentro de todo su ciclo productivo van bajando fundamentalmente el potencial de producción que está determinado genéticamente para llevarlo final a lo que es el rendimiento real, el cual nosotros alcanzamos en el cultivo. Ahora, esa serie de distintas condiciones de estrés van a ir generando efectivamente distintos golpes durante la temporada. Quería hacer una nota específica. Todas las preguntas que quieran irlas dejando, las pueden ir dejando en la barra de abajo que ven ustedes en su presentación, ¿verdad? Hay ahí un gráfico con un signo de interrogación. Ahí pueden ir ustedes dejando las preguntas que puedan ir surgiendo en el camino. Entonces, volviendo un poquito al tema, efectivamente el estrés vegetal va a ir impactando al cultivo, bajando ese rendimiento potencial y llevándolo al real. Por ejemplo, acá tengo dos datos bastante interesantes. Uno, que es el libro con que muchos de nosotros estudiamos fisiología de cultivo o fisiología vegetal, donde nos dice efectivamente los cultivos agronómicos, desde el potencial genético, el resultado del estrés es una disminución del 22% desde el potencial genético hacia lo que es el rendimiento real, el impacto del estrés. Acá, este es un dato que acabo de sacar desde Embrapa, por ejemplo, en lo que es producción de maíz en una zona particular de Brasil, como por ejemplo desde lo que es la productividad media en la zona, digamos, de producción de secano, como le llamamos nosotros acá en Chile, cómo ese rendimiento, esa productividad media baja finalmente
debido fundamentalmente a las condiciones de estrés hídrico, teniendo este factor, por ejemplo, una participación de un 57% de la bajada en lo que son los rendimientos reales de los productores en esa zona. Ahora, como yo les decía, esto no necesariamente implica que el efecto del estrés sea que nosotros vemos realmente la planta afectarse, por ejemplo, por un golpe de herbicida o verse afectada por una sequía. Esa es la expresión crítica de una situación de estrés. ¿Okay? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, nosotros vemos una deficiencia de nutrientes. Cuando ya vemos la deficiencia de nutrientes, ya hemos pasado un periodo de afectación por la deficiencia y una baja en el rendimiento asociada por la deficiencia. En el caso del estrés es lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, cómo de alguna manera el efecto de un estrés hídrico, o en el caso particular puede ser un estrés hídrico, pero expresado obviamente en lo que es el potencial del agua en la planta, desde 0 megapascales a 2 megapascales, digamos, esto sería un valor, probablemente un valor negativo, cómo de alguna manera el aumento creciente en el estrés va generando en la planta distintas respuestas. Y vemos que la primera que se afecta es el crecimiento vegetativo. Muchas veces no vamos a ser capaces de ver esa disminución de crecimiento vegetativo. ¿Y por qué se produce eso? Y lo vamos a ver después en la participación de Santiago. Tiene mucha relación con lo que es el proceso de osmorregulación, de mantención de la turgencia celular que se produce por o sea, la disminución que se produce en esa turgencia celular por el efecto del estrés. En este caso puntual es una disminución de la turgencia que nosotros somos incapaces de percibir al ojo, pero que de alguna manera sí genera una detención del crecimiento vegetativo. El principal motor de la expansión celular es la turgencia celular. Entonces, en ese sentido, cuando eso se pierde, cuando de alguna manera eso baja por el efecto del estrés, inmediatamente se genera un efecto sobre el crecimiento vegetativo. Y fíjense cómo nosotros generalmente decimos, oye, ¿cuál es la respuesta de la planta al estrés? Siempre decimos, va a cerrar sus estomas, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo la apertura estomática está bastante más adelante en el efecto que va teniendo un estrés. O sea, tenemos una serie de distintos efectos del estrés antes de que se produzca el cierre estomático, ¿vale? Y aquí vamos viendo una serie de moléculas, por ejemplo, cómo de alguna manera la planta va respondiendo, y va respondiendo en muchas ocasiones con la acumulación de moléculas como son aminoácidos, por ejemplo, azúcares, y algunas moléculas como son las betaínas, que de alguna manera la planta va acumulando y va manteniendo el turgor celular. Ahora, lo que yo les decía, no necesariamente necesitamos ver ese efecto de estrés, porque este es un cultivo, esto es en la zona cercana al lago Ipacaraí, en Paraguay, donde se logra ver efectivamente un cultivo en buenas condiciones, pero en este caso con una aplicación de un bioestimulante en este sector, donde probablemente cuando nosotros lo aplicamos no vimos nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, cuando vamos a verlo, una vez que ya la planta está avanzada en su proceso ya productivo y ya va de alguna manera bajando el área foliar y obviamente cuajando, llenando vallas, ¿verdad? Y bajando en su actividad fotosintética, vemos que efectivamente aquí se mantiene un área foliar activa. Eso es un factor muy importante y de alguna manera nos viene a decir que no necesariamente nosotros teníamos que estar viendo los resultados como para tener efectivamente una respuesta en rendimiento, una respuesta en actividad fotosintética. Entonces, acá de alguna manera ocupamos un poquito lo que es la modelación, los modelos de fisiología de cultivo, como para decir, mira, en realidad cuando nosotros tenemos un efecto de estrés, efectivamente vamos a ir, ese estrés va a atacar de manera importante, por ejemplo, la eficiencia de energía de la conversión, ¿verdad? La eficiencia del cultivo para tomar esa radiación solar, ¿verdad? Esa W, para tomar esa radiación solar y para transformarla en azúcares y para transformarla en maíz, en grano de maíz, en grano de soya, ¿verdad?
en grano de arroz que finalmente se vaya a transformar en rendimiento. Y lo otro es obviamente la fracción de la energía, digamos, la fracción que es interceptada por el cultivo. Eso es muy importante y lo veíamos en la lámina anterior. Ese cultivo está interceptando energía todavía en ese estado y está manteniendo la planta en actividad, manteniendo la planta llenando grano, produciendo más. Cuando ya nos empezamos a adentrar un poco en lo que es el tema de cultivos propiamente tal y el detalle de lo que puede ser, en el caso, por ejemplo, de la soya, los distintos momentos del cultivo, empezamos a ver que no necesariamente un estrés en una etapa va a generar el mismo resultado o la misma disminución que en otro momento. ¿Por qué? Porque hay factores, hay componentes del rendimiento, hay momentos dentro del cultivo en los cuales nosotros establecemos ciertos periodos críticos, ¿verdad? Donde decimos, en el periodo de floración, por ejemplo, un estrés en ese periodo puede ser una situación compleja, o, por ejemplo, en la definición del número de plantas por hectárea. Entonces, dentro de estos distintos momentos, lo vamos a ver en la siguiente lámina con una estructura un poco distinta, ya más en el ciclo del tiempo, en la línea del tiempo, cómo finalmente el componente del rendimiento se va constituyendo por una serie de distintos factores, obviamente, como el número de granos, ¿verdad?, el peso de granos, pero cómo nosotros en cada uno de estos factores nosotros podemos inducir respuestas positivas por medio del trabajo en bioestimulación. Fijémonos acá, el tema de, por ejemplo, la duración del proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Porque esto es cuánto es capaz de producir al día, pero esto es cuánto tiempo está produciendo esa planta y llenando grano, influye directamente sobre el peso de los granos. Acá, por ejemplo, vamos a verlo en la siguiente lámina, pero, por ejemplo, el número de nudos está muy determinado efectivamente con un momento puntual en el proceso de formación o en los estados vegetativos, donde podemos nosotros tratar de multiplicar ese número de nudos en ciertos momentos dentro de la producción. Aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, cómo de alguna manera en el tiempo también podemos irlo mirando, una forma distinta de mirar lo que veíamos en la lámina anterior. Vemos acá un ciclo de producción que no necesariamente, bueno, acá analizamos específicamente para el caso de soya, pero también podemos hablar de una condición, por ejemplo, para una producción de maíz, es más o menos la misma circunstancia. Obviamente, dentro de los primeros estados de crecimiento del cultivo, hay factores fundamentales en la definición del número de plantas por hectárea. El efecto de una planta por metro cuadrado en lo que es la productividad final del cultivo es significativo. Entonces, de alguna manera, en este estado puntual, nosotros de alguna manera lo que tenemos que asegurar es un correcto número de plantas, pero plantas también con un sistema de raíces bien desarrollado que permita a la planta competir en un momento preciso donde podría estar complicada. Fijémonos hoy día, por ejemplo, con siembra del cultivo en un periodo donde la seguridad de lluvia no es la que teníamos hace mucho tiempo atrás, con una condición de niña, por ejemplo, donde probablemente podríamos pasar un periodo de seca en este periodo y que es lo que nos va a otorgar un buen sistema radicular en este momento y una promoción de un buen sistema radicular en este momento, obviamente la capacidad de explorar un mayor volumen de suelo y obviamente una mayor disponibilidad hídrica. Ya en periodos más adelantados, en periodos más vegetativos, ¿verdad?, en estados vegetativos, hay ciertos factores, por ejemplo, donde la definición en el número de nudos, en el número de alguna manera también y en el número y en la calidad de estos crecimientos que se dan en la planta nos permiten también asegurar un efecto positivo en el rendimiento. Acá, muy fundamental, obviamente, es el trabajo con aminoácidos, por ejemplo, que puede ayudarnos, obviamente, a todo lo que sean los efectos fitoquímicos que podemos estar teniendo en este periodo, obviamente, con aplicaciones ya sean por ejemplo, de insecticidas o aplicaciones de fungicidas, y aplicaciones herbicidas, obviamente,
que podamos estar teniendo o que podamos tener, por ejemplo, efectos residuales de herbicida. Entonces, en ese caso, la aplicación de aminoácidos es muy importante, pero también, obviamente, lo que es la promoción de estos crecimientos laterales está dado muy fuerte por el efecto que pueden tener las citoquininas en ese momento. Ya avanzando hacia periodos reproductivos e inicios de floración, obviamente que acá son siempre, en la mayoría de los cultivos, en maíz también ocurre, uno de los periodos críticos ante el estrés son los periodos de floración. Entonces, en ese momento es donde nosotros, de alguna manera, privilegiamos también el acceso a osmorreguladores que nos permitan que la planta sea capaz de competir y de mantener un estatus hídrico, ¿verdad?, en buenas condiciones, que le permita también a esa flor cuajar de mejor manera. Lo mismo la citoquinina. Las citoquininas, de alguna manera, nos permiten en estos momentos, ¿cómo se llama?, asegurar una máxima división celular en los frutos, en las vainas que se están formando, ¿verdad?, y obviamente también mantener una tasa fotosintética alta, lo mismo que ya hacia el final. Hacia el final lo que vamos viendo es que efectivamente la duración es clave, o sea, cómo podemos nosotros favorecer ese cultivo que se mantenga activo por el mayor tiempo posible, pero también obviamente que sea capaz de vaciar una buena cantidad de azúcares y digamos fotosintatos, llamémosle, hacia vainas. Y efectivamente en este caso también todo el efecto que tienen las citoquininas como un promotor en realidad un promotor de la actividad de la clorofila y de permitir que esta planta siga funcionando por más tiempo es clave. Ahora voy a dar aquí el paso a Santiago Lacerna para que pueda él tomar el control de la presentación y vaya adelante. Santiago, por favor. Santiago. Sí, Ignacio, voy, gracias. Un segundito, estoy cambiando las pantallas para tener el control. Vale, ahí creo que veis ya mi pantalla. ¿Verdad? No lo sé. Un segundito. Sí. Sí, ahora sí. ¿Vale? Sí. Bien. Bueno, gracias Ignacio, perdonar por la interrupción, pero para poder conectarnos, como estamos en diferentes lugares, ahora voy a pasar yo a la segunda parte. Y después de como bien decía Ignacio, de entender un poco cómo a lo largo de nuestro ciclo nos van afectando diferentes factores de estrés y cómo todo esto nos va impactando fuertemente en cada uno de esos componentes del rendimiento, obviamente nos aparece a todos hoy en día una herramienta a la que englobamos dentro de un saco que llamamos bioestimulantes y que todos, por todos lados, recibimos un poco de mensajes de que estos bioestimulantes son una herramienta muy potente y eficaz, utilizadas a bajas dosis para luchar y mitigar este tipo de efectos. Bien, obviamente cuando hablamos de bioestimulantes tenemos que intentar saber un poco más allá, o el objetivo nuestro al final como empresa específica o especialista en este tipo de compuestos es dar mensajes claros sobre cómo utilizar cada una de estas herramientas por etapas. Y yo creo que eso es un poco la segunda parte que va a complementar a la parte de que nos acaba de exponer nuestro compañero Ignacio, bastante clarividente, ¿no?, de cómo vamos perdiendo cada vez capacidad productiva. Y uno de esos, de lo que nos podemos enfrentar cuando vemos los diferentes tipos de bioestimulantes o que nosotros como diseñadores, bueno, pues tenemos a nivel de mercado, en qué cosas podemos intentar o qué diferentes tipos de productos podemos empezar a diseñar, pues empiezan a aparecer una cantidad grande de productos diferente, que el objetivo es aprender a utilizarlos como. Lo primero que nos aparece a la mente y que todos nos viene como bioestimulante global son los aminoácidos. Obviamente esto es una herramienta que ahora veremos, hablaremos de ella un poco, que nos va a ayudar. El objetivo es entender muy bien en qué nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar y sobre todo cómo la podemos llevar a vuestro ciclo de cultivo, que es lo que obviamente conocéis mejor que nadie.
el cómo responde vuestro cultivo ante este tipo de situaciones de estrés y cómo las podemos solventar. Aparecen también extractos de algas, que también hablaremos, pero aparte de todo eso empiezan a aparecer una serie de muchísimos diferentes sustancias que de una forma van a empezar a formar cada vez una serie de bioestimulantes más complejos y más específicos, y que un poco todo esto nos tiramos las manos a la cabeza y cuando nos enfrentamos a bioestimulantes parece que todos son iguales y lo metemos todo dentro de una caja, tirando un poco de similitud, una caja oscura, una caja negra, una caja que no queremos abrir y que parece que es un poco siniestra. Pero bueno, que el objetivo nuestro es abrirla el día de hoy, entenderla y ver cómo nos está ayudando para aplicarla de forma adecuada. El objetivo de un bioestimulante al final es ser utilizado de forma adecuada para conseguir su máxima eficacia, ¿vale? Ahí vamos a empezar a abrir esa caja por el primer compuesto que se nos viene a la cabeza, que son los aminoácidos. Y vamos a gastar 5 o 10 minutos en hablar sobre qué es un aminoácido, cuál es su importancia y qué es esto de un aminograma, que para algunos os sonará, pero que yo creo que merece la pena comentar. Bueno, un aminoácido no es ni más ni menos que una forma que tiene la planta de transformar el nitrógeno en una forma útil para ella, que le permita formar proteínas. ¿Y qué es esto de las proteínas? Bueno, pues las proteínas dentro de una planta son estructuras o moléculas que ella utiliza a lo largo de su vida para formar o con dos objetivos fundamentales. El primero, poder generar desarrollo, poder generar estructuras que le permitan crecer. Y el segundo, poder generar determinadas proteínas específicas que son activadoras o que, digamos, son controladoras de su metabolismo interno, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, este tipo de aminoácidos, por eso son tan útiles y tan amplios dentro del mercado de los bioestimulantes, y es porque son de una utilidad bastante global para casi todos los procesos en el que una planta comienza a tener, bueno, pues a lo largo de su vida comienza a desarrollarse. Pero ¿por qué? Y el por qué de utilizar aminoácidos, que son una forma de transformar ese nitrógeno y hacerlo útil en la planta, ¿por qué aplicarlos de forma exógena o qué ganamos con ello? Bueno, pues si nosotros viéramos internamente qué está ocurriendo para formar internamente esa planta sus propios aminoácidos, bueno, pues hay toda una serie de transformaciones en las que no merece la pena hoy entrar a desgranar, en la cual hay transformaciones de nitrógeno en determinados pasos muy energéticos. Aquí vemos dentro de la diapositiva estas moléculas ATP, que no deja de ser gastos energéticos que se van consumiendo en la planta, y cómo estos nitrógenos que nosotros vamos aplicando externos y que hoy en día tanto nos preocupan, o que apliquemos externos o que potenciemos con esas nodulaciones en la captación cada vez mayor y que sabemos que se van a transformar. Bueno, pues esto es de alguna forma una de las vías en las que va produciendo una transformación ese nitrógeno interno en la planta para producir estas estructuras que sabemos que son. Bueno, este gasto que se va produciendo de la transformación hasta estas estructuras es un coste muy energético. De manera que cuando nosotros somos capaces, sobre todo en condiciones de alta exigencia, donde la planta está estresada, de hacer aplicaciones exógenas que ahorren de alguna forma a la planta este gasto energético en esta tasa de conversión para producir aminoácidos que sí o sí son esenciales para ella, estamos reduciendo un estrés, ahorrando energía, y la planta está liberada, por así decirlo de alguna forma, para dedicarse a hacer otras cosas o poner energía en otros componentes o en otros factores que también son necesarios, obviamente, y que al fin y al cabo me van a optimizar esa energía para optimizar rendimientos. ¿Qué podemos decir de los aminoácidos? Y esto es un tema común en todo cuando nos enfrentamos a los bioestimulantes. ¿Todos los aminoácidos son efectivos? ¿Qué tipo de aminoácidos? ¿Cómo son? Bueno, hay que entender cómo se forman esas proteínas, lo primero, y hay que entender qué tipos de aminoácidos tenemos en la naturaleza. En la naturaleza podemos encontrar dos formas de aminoácidos, uno en posición L y otro en posición D. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estos son posiciones espectrales, igual que nosotros tenemos dos manos y tenemos dos manos que son opuestas en nuestro cuerpo. La naturaleza es así de caprichosa y a veces tiene la característica de, en el espectro, posicionar dos cosas a la inversa, y cada una de ellas, por esa posición espectral, tiene una efectividad u otra.
en la planta, en una planta, la capacidad de producir proteínas se realiza o viene linkada a el uso o el consumo de estos aminoácidos en posición L, ¿vale? Esta posición L es la que le da capacidad a la planta de formar este enlace entre dos aminoácidos y al final una secuencia de aminoácidos forman una proteína. Este enlace peptídico, por capricho de la naturaleza, se forma entre dos aminoácidos en posición L, pero no se forma entre dos aminoácidos en posición D o no se forma entre un aminoácido L y uno en posición D. Por tanto, muy importante para esto, aplicación de, cuando hacemos aplicaciones exógenas, utilizar aminoácidos que procedan de o que tengan una configuración espectral en posición L. Aparte de eso es, bueno, pues yo ya sé cómo se van a formar, qué aminoácidos tengo que coger y aparece la siguiente cuestión y es el aminograma. O sea, yo sé el tipo que tienen que ser libres. Obviamente una proteína se forma con aminoácidos libres y que se van secuenciando en la configuración que se desea. Obviamente tienen que ser en posición L y la segunda cuestión es en cuántos aminoácidos, cuanto más mejor y si cuanto más mejores son siempre, es la pregunta, o con qué objetivo. Bueno, pues aquí aparece el concepto de aminograma. El concepto de aminograma es qué distribución de diferentes tipos de aminoácidos, hemos visto que hay aproximadamente unos 20 que suelen ser esenciales. Bueno, pues de todos esos 20 esenciales, ahora vamos a desglosarlos un poquito mejor, ¿cuántos de esos aminoácidos hay y en qué cantidad? Es lo que llamaríamos esa palabra en ese concepto de aminograma. Y aquí aparece un concepto que tenemos que entender bastante bien. Dependiendo de qué objetivo queramos utilizar con esos aminoácidos, si es, digamos, una liberación general energética o un desestrés general, hablaremos de concentración y de aminoácidos libres, cuanta más concentración mejor, ¿vale? Aquí tenemos, es decir, cuando yo voy a diseñar un bioestimulante que me libere de estrés generales, muchos aminoácidos y en posición L. Y cuando yo estoy hablando de un objetivo concreto, aquí aparece qué es lo que queremos hacer. Y aquí aparece el diseño de otros tipos de bioestimulantes con un objetivo específico. ¿Por qué? Porque todos tenemos claros que no es lo mismo responder a un estrés, responder al crecimiento, desencadenar un enraizamiento o buscar calidad de fruta. Y aquí es donde aparecen diferencias entre aminogramas específicos. Vamos a verlo con una tabla o vamos a verlo con algunos ejemplos que yo creo que ilustran bastante bien estas diferencias en qué tenemos y en cómo vamos a ir trabajando. Mirad, esto es un ejemplo sutil y un poco básico de qué ocurre ante una aplicación con los diferentes tipos de aminoácidos, ¿vale? Podemos tener desde aspartico, glicina, etcétera, etcétera, hasta 20 tipos de aminoácidos que se consideran esenciales, 20, 22. Ante una situación normal, ante una situación con estrés, obviamente baja su rendimiento una planta, y ante la respuesta de diferentes tipos de aminoácidos, ¿vale? En situación de estrés. Lo que estamos midiendo es peso de la parte aérea, ¿vale? En la parte de arriba y peso de la parte radicular en la parte de abajo. Lo primero que vemos es, independientemente de entrar a valorar qué y cuál es mejor y cuál es peor, es que aplicado de forma individual, todos no generan una respuesta al mismo nivel frente a una situación de estrés. Unos me dan una mejor respuesta, otros me dan otra respuesta un poco más baja o directamente no tienen mucha influencia sobre esa respuesta, tanto en la parte aérea como en la parte radicular, ¿vale? Estos son ensayos en sequía, por ejemplo, podríamos someterlos a estrés por frío, estrés por salinidad y obtendríamos otras respuestas, ¿vale? Esto viene a indicar, y un poco por resumir este tipo de gráfico, que efectivamente no todos los aminoácidos responden igual a cualquier situación, pero sí somos capaces de identificar en qué fases y con qué objetivos vamos a poder utilizar unos u otros con mayor o mejor uso. Obviamente, estos son aislados. Si los combináramos, aparecerían otro tipo de respuestas y así progresivamente nos aparecerían casi combinaciones infinitas que nos darían con un óptimo productivo, ¿vale? Pero vamos a llevarlo a traducir a un cuadro que me puede mostrar cada uno de esos aminoácidos. Yo voy a cruzar cada uno de esos aminoácidos frente a cada una de las fases, por hacerlo práctico, ¿vale? Desde que hemos estado viendo que me van a participar en los componentes de rendimiento. Germinación, desarrollo, brotación, polinización, floración, cuajado, llenado de frutos, etc. Lo primero que llama la atención y por qué se habla de aminoácidos, de muchos aminoácidos y aminograma cuanto más mejor cuando tenemos condiciones de estrés, es que efectivamente
si chequeamos dentro de la bibliografía, esto lo he sacado de diferentes bibliografías, cuáles se relacionan con cada una de las fases, cuando nosotros nos marcamos en una situación de estrés abiótico, lo que vemos es que todos, en mayor o menor medida, están relacionados con de una u otra forma con el estrés abiótico. Por tanto, lo que tenemos claro es que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de estrés abiótico cambiante, cuanto más participemos de un aminograma balanceado que contenga de cada uno de todos estos aminoácidos en posición L y en mayor cantidad, pues estaremos generando un efecto antiestrés general contra estreses abióticos. Ahora bien, ¿cómo van evolucionando esto? Bueno, pues en función de que nosotros queramos primar cada una de las fases, pues a lo mejor no hacen falta todos. Y eso es conforme se van diseñando o conforme intentamos nosotros diseñar la parte de bioestimulantes, por ejemplo, cuando nos vamos a llenados de frutos, a maduración o a germinación en diseños específicos, ¿vale? Entonces la pregunta ahora es, ¿uno, todos, alguno? Bueno, pues la respuesta es, vayamos a ver qué queremos hacer y en este caso hoy en día que estamos hablando de estrés abiótico, lo ideal es utilizar cuanto más mejor y cuanto más balanceado sea ese aminograma, pues mejor respuesta antiestrés abiótico tendremos. Y aquí hablamos de un producto como el que puede ser el nuestro, que vamos a utilizar para ver este tipo de respuestas, como es AminoCat. ¿Qué es AminoCat o qué utilizamos nosotros en AminoCat? Bueno, pues AminoCat es un producto a base de aminoácidos específicos, básicamente aminoácidos, formulados con NPK. Ahora veremos ese tipo de formulación por qué es. En posición L y aminoácidos libres. ¿Qué ventajas nos va a dar esto? Bueno, pues esto nos va a dar unas ventajas, obviamente, frente a esas situaciones de estrés abiótico como un agente inductor de vegetación múltiple y bioestimulante. Vamos a traducir eso a situaciones. Obviamente, aquí aparece otro concepto y es el de bioestimulantes formulados y no solo compuestos a base de aminoácidos. Y es que sabemos, y después lo veremos también en algunos ejemplos con algas, que cuando nosotros acompañamos una aplicación de sustancias bioestimulantes, los hacemos complejos y los aplicamos en este momento conjunto con pequeñas cantidades de NPK, la respuesta fisiológica del cultivo a la hora de absorber estos aminoácidos y a la hora de transformarlos y ponerlos en juego contra esas funciones de estrés es mucho más potente que si se realizan solas. De ahí que por eso no se utilicen 10% de aminoácidos solo. Recordad, 10% de aminoácidos libres y en posición L. Cuando hablamos no son aminoácidos totales porque no estamos hablando de posición D y no estamos hablando de polipéptidos, sino todo aminoácidos libres, acompañado con un poco de NPK. ¿Qué hablamos cuando decimos que tenemos un balance de 13 aminoácidos? Bueno, pues fijaos, cuando hablamos dentro de un diseño de estos productos con un balance de aminoácidos, lo que hablamos es de una composición balanceada dentro de diferentes tipos de aminoácidos, digamos un cóctel de aminoácidos, que le da a la planta la posibilidad de usar de todos o en función de la demanda que ella necesita para generar periodos de estrés en la que viene en crecimiento y que necesita generar de casi todo, ¿vale? Entonces, el generar de casi todo necesita de casi todos los tipos de aminoácidos. Y es de ahí que en ese tipo de fases que hemos visto que viene desarrollando vegetativamente, sea bueno complementar con todos los aminoácidos que son bastante costosos energéticamente de conseguir. Un tema interesante es por qué siempre resaltan los picos de glutámico. Y es porque este tipo de aminoácido, además, permite ahorrar energía y de él se deriva la síntesis interna de otro tipo de aminoácidos. Por tanto, no solo estamos aportando glutámico, sino que estamos ahorrando energía o sembrando la semilla dentro de la planta para producir de otros que se requiera en mayor medida. Por tanto, como veis, ese diseño específico de poder atender casi todo en esa fase donde podemos estar en estrés, pues es lo que intentamos cubrir con un aminograma balanceado de aminoácidos libres. Pero traducido a campo, ¿qué podemos, o con una foto que yo creo que se refleja mejor, qué podemos entender con eso de producir más y utilizar aminoácidos? Bueno, fijaos, estos son ensayos que hoy en día nos pueden ser familiares de una aplicación herbicida, una contaminación por deriva en herbicida en soya, pero que puede ser como hemos visto con Ignacio, un daño por un propio contaminación de herbicida o puede ser por una aplicación de una sustancia propia que nos esté afectando una parálisis en esta situación de rendimiento. Bueno, ¿qué estamos atacando con una
aplicación de un producto con aminoácidos balanceados y con un aminograma balanceado a la hora de solventar esta situación. Bueno, estamos atacando dos cosas. La primera y obvia es nitrógeno en forma orgánica y nitrógeno me va a dar proteínas y esto va a ser estructura, y a la vez que esto está en crecimiento y necesita crecer, esto se va a traducir a una mejora y a una recuperación de tejidos. Después de una aplicación por ejemplo, aquí con AminoCat en este ejemplo, lo que vemos es una recuperación de los tejidos tras este daño. Y además recordad que esa aplicación de aminoácidos lo que va a hacer es hacer unas proteínas funcionales que me van a potenciar la eficacia en conversión en estas hojas. Por tanto, periodos iniciales, periodos con fitoquímicos, periodos donde podemos tener un daño oxidativo y necesitamos empezar a generar estructuras. Muy interesantes estas aplicaciones de aminoácidos, de cócteles aminoácidos libres, balanceados y de alta eficiencia. Por ejemplo, aquí tenemos otro daño, este daño ya más severo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo recupero esto? Fijaos aquí un daño grueso en otro tipo de cultivo que no es extensivo, pero fijaos qué ocurre después de 10 días cuando nosotros ponemos en valor una aplicación de nitrógeno en forma de aminoácidos para formar proteínas, recuperación total de estructuras y salida de ese estrés de una forma rápida. O otra situación, una situación por un daño en un periodo de alta demanda de fotoasimilados, como puede ser el llenado de esta coliflor, de este tipo de brócoli, que son altamente demandantes cuando forma esta pella. Bueno, pues esa aplicación alrededor de este tipo de situaciones de alta demanda para generar ese tipo de estructuras rápidas, también me puede ayudar ahí este cóctel de aminoácidos que va directo a activar y directo a regenerar estructuras. A partir de aquí, una vez entendido qué son los aminoácidos, nos aparece otro concepto, y otro concepto del que hemos hablado bien en la intervención de Ignacio, que es la regulación osmótica. ¿Y qué es esto de regulación osmótica? Que hoy en día a todos nos preocupa y viene relacionado con el agua. Bueno, pues aquí hay un vídeo que yo creo que ilustra bastante bien qué es una regulación osmótica y que vamos a poner en valor uno de los reguladores osmóticos por excelencia del que hablamos, que son los extractos de algas, y vamos a ver cómo podemos optimizar y qué beneficios podemos tener de él. Bueno, aquí en el gráfico lo que vemos paulatinamente es una situación de estrés hídrico donde en la parte izquierda vamos viendo cómo va evolucionando un cultivo al que se le ha cortado el riego, y en la parte derecha vemos el mismo cultivo al que se le ha cortado el riego con una aplicación de un producto a base de extracto de algas como es Phytomare, del cual hablaremos posteriormente en los siguientes slides. Lo que vemos fundamentalmente, y lo que creo que es evidente, es la traducción de esta regulación osmótica. Lo que significa es cuánto de eficaz es la planta aprovechando esos contenidos de agua que ella está teniendo en su interior, ¿vale? Y que ante unas situaciones de déficit hídrico o de estrés por calor o de estrés por altas temperaturas se ve muy limitado o es uno de los componentes del rendimiento que me puede limitar el funcionamiento interno de una planta. ¿Qué está ocurriendo para entender qué está ocurriendo ante esas situaciones? Bueno, pues haciendo un pequeño dibujo dentro de lo que puede ser una célula de una planta, imaginemos esta célula de la planta, este recuadro verde. La planta inevitablemente para funcionar necesita agua, como ya hemos visto, y ante determinadas presiones osmóticas va generando determinadas respuestas. Bien, cuando la planta la planta se regula manteniendo unos niveles de agua interiores que son necesarios para su funcionamiento. Por tanto, ¿qué está ocurriendo cuando nosotros o cuando una planta empieza a tener un estrés? La planta empieza a poner mecanismos para intentar mantener estas concentraciones internas en el agua, en el cual le permita de alguna forma, mediante diferentes mecanismos internos, intentar optimizar esa concentración de agua dentro de las hojas. Por tanto, si tenemos una situación en la que se está extrayendo mucha cantidad de agua o el ambiente es demandante en esta transpiración de agua que necesita la planta para regularse, la planta empieza a poner mayor cantidad de energía en intentar regular o retener de alguna forma esta cantidad de agua para conseguir seguir estando turgente y seguir siendo efectivo y productivo, ¿vale? Bueno, es aquí donde internamente, ¿qué ocurre en la planta? Bueno, pues internamente en la planta
por ejemplo, bajo altas temperaturas, que es una de estas situaciones en las que se nos da estos problemas de transpiración y de problemas de regulación interna en las células con el agua, la planta empieza a tirar de energía y a generar diferentes sustancias, como pueden ser diferentes carbohidratos, aminoácidos específicos como espirulina, determinados lípidos, algunas poliaminas, algunas situaciones hormonales de señalización o de crecimiento, que a donde van es a intentar poner todas las herramientas posibles que tiene la planta en juego para intentar controlar que el contenido de agua en esa hoja sea lo más eficaz posible, ¿vale? Dentro de todo esto vemos que hay determinadas sustancias, por ejemplo la prolina, por ejemplo determinadas poliaminas, determinados, ahora vamos a ver glicinas betaínas, otros tipos de diferentes sustancias inherentes a la propia planta, que la propia planta es capaz de sintetizar, que le van a ayudar a defenderse ante esa situación. Y vemos que esa situación es determinadamente grave en algunas situaciones. Por ejemplo, una de ellos es en la viabilidad del polen, no solo en la turgencia de las hojas, no solo en la eficacia que tiene la conversión de los nutrientes en hojas, sino también en la viabilidad en esas etapas críticas de la formación de polen. Y hoy en día sabemos que las etapas de floración pueden ser muy críticas a la hora de obtener mejor cuajado y ese cuajado que sea, digamos, en un componente como la soja, que me puede dar una vaina con varios granos, que esa cantidad de granos cuaje en mayor medida, ¿vale? No solo el número de flores viables, sino además que esas flores se polinicen de mejor calidad, ¿vale? Y vemos que alrededor de una etapa de máximas temperaturas o de altas temperaturas, donde queremos proteger esta actividad polinizadora o esta producción de polen, es casi fundamental entrar a proteger la planta con diferentes sustancias de las cuales ella internamente va a generar mucha energía en defenderse de ella. Si nosotros conseguimos utilizar aquí ya un bioestimulante basado en este tipo de sustancias, lo que estamos es liberando a la planta de esa energía para que sea más eficaz dentro de su crecimiento, ¿vale? Y esto es un poco el fundamento en el uso de extractos de algas. ¿Cómo nos ayudan en esta situación los extractos de algas? Bueno, pues los extractos de algas en esta regulación osmótica nos van a ayudar. ¿Por qué? Si nos vamos a esta parte de abajo del slide, porque el extracto de algas en su interior vemos cómo internamente estos tipos de extractos contienen betaínas, contienen polioles, contienen salificatos, contienen toda una serie de sustancias y moléculas que en el interior del cultivo y al ser aplicadas a ese cultivo me van a dar una serie de efectos, casi todos relacionados con esas rutas que la planta pone en juego o pone internamente en alerta cuando tiene una situación de estrés para defenderse o para intentar ser más eficaz en ese consumo de agua, ¿vale? Bueno, pues una de estas situaciones alrededor del extracto de planta y que es inherente a los diferentes extractos botánicos por el contenido potente en esta sustancia me va a ayudar a esa regulación osmótica. Pero ¿qué otras características muy interesantes tienen estos extractos de algas y que además podemos combinar con determinadas etapas de esta regulación osmótica? La estimulación de determinadas fitohormonas internas en la planta, como pueden ser la actividad citoquinínica o la actividad auxínica. Y el cómo jugar nosotros con esta actividad auxínica y citoquinínica me puede permitir, en determinados procesos, en determinadas situaciones o fases fisiológicas, mejorar o activar, además de esas mejoras osmóticas que me van a proceder en el rendimiento, otro factor adicional que me puede incrementar al final las cosechas. ¿Qué beneficios tiene además esta promoción, digamos, hormonal frente a una aplicación exógena? Bueno, pues si hiciéramos un barrido de qué es lo que ocurre en la planta la planta internamente y obviamente produce una serie de compuestos reguladores de crecimiento que hoy en día llamamos fitohormonas o hormonas y que es capaz desde su metabolismo basal de distribuir por los diferentes tejidos para, digamos, señalizar el efecto deseado. En este caso, lo que vemos es con este color azul cómo la planta en un testigo promueve esta síntesis de citoquininas y la distribuye por todos sus tejidos. Cuando nosotros comparamos el efecto de una citoquinina sintética, como puede ser el caso del medio, frente a un extracto, en este caso Ascophyllum, que ahora veremos que es rico en citoquininas, y qué diferencias tenemos de aplicar
un promotor, por así decirlo, interno de citoquininas, que es un extracto de algas, con una citoquinina sintética, y esto hay que diferenciarlo claro. Un extracto de algas es un inductor de producción interna de compuestos hormonales y una citoquinina sintética es un compuesto añadido externamente y exógenamente sobre tejidos. Bueno, pues la diferencia es clara. Con una aplicación de una citoquinina externa, lo que estamos actuando normalmente suelen ser bastante estables y lo que estamos actuando es en gran medida frente a un tejido sobre el que hemos ido o sobre el que hemos incidido en el momento de la aplicación, quedando el resto, bueno, conforme va creciendo, un poco más vacío, un poco menos afectado por esa aplicación fuerte de complejos o de sustancias hormonales. Claro, esto me puede crear determinados desbalances entre la situación de fuera, en esa situación de división celular, frente a la situación de dentro. ¿Y qué ocurre cuando nosotros hacemos una inducción propia interna? Bueno, pues por contra de tener esta situación desbalanceada, lo que nos ocurre es que la propia planta, al igual que teníamos en el testigo, es capaz de, por sus vasos, dirigir toda esa cantidad de compuestos citoquinínicos, en este caso, hacia los canales absorbentes y mejorar la configuración del tejido y el efecto en todos los tejidos. Ahí tenemos varios tipos de, y ahora vamos a ver qué tipos de sustancias vamos a ir haciendo. Y vamos a ver que uno de nuestros productos dentro de la cartera, que es Fitomare, ¿vale? Fito de planta y mare de este concepto de algas, engloba toda esta tecnología en base a un extracto de Ascophyllum que nos va a dar esa, por un lado, efecto osmoprotector, junto con una aplicación o junto con una estimulación de esas citoquininas internas naturales de la planta que van destinadas fundamentalmente a etapas de fuerte división celular y crecimiento vegetativo. Obviamente esto, junto con una formulación específica para determinada fase, nos va a dar un bioestimulante bastante completo para aplicar, que se ajusta para aplicar bastante bien a etapas de floración. Y es aquí, o me gustaría pararme aquí sin entrar mucho en detalle en qué compuesto o en cuál es la composición de ella, sino en el concepto o en el fundamento de un producto bioestimulante formulado, como ya hemos visto anteriormente, y en qué causa esta formulación específica. Bueno, pues Fitomare es un producto específico diseñado para generar o aliviar de estrés casi cualquier situación hídrica, salina o por temperatura, pero también muy relacionado y muy dirigido a unas etapas específicas de floración. Y esas etapas específicas de floración condicionan el tipo de extracto de algas, que en este caso es Ascophyllum nodosum, y condicionan también esta parte que tenemos aquí de conjugar un tipo de extracto de alga con aminoácidos específicos, con NPK, muy importante en la respuesta que ahora vamos a ver en esas etapas de floración para potenciar la división celular, y con boro y molibdeno, que hoy en día sabemos fundamentalmente que son compuestos o micronutrientes casi esenciales y que me permiten optimizar y mejorar la calidad de la flor. Por tanto, estamos ante un bioestimulante basado en extracto de algas, pero formulado, y que en este caso, ¿qué podemos esperar frente a diferentes tipos de algas? Bueno, pues lo que nosotros tenemos fundamentalmente y por qué lo diseñamos en base a Ascophyllum nodosum es porque el producto está diseñado fundamentalmente para hacer promoción citoquinínica. Y lo que buscamos es promoción citoquinínica. ¿Es mejor o peor que otro tipo de algas como por ejemplo la eclonia? Bueno, es diferente y es específico para lo que nosotros buscamos en este compuesto bioestimulante. A consta, por ejemplo, de una eclonia que lo que busca es hacer una promoción auxínica, fundamentalmente una elongación celular, frente a lo que nosotros buscamos, que es, ante una situación de estrés, buscar citoquininas para que me promuevan esa fotosíntesis, buscar citoquininas para que me promuevan esa división celular en la mayor medida posible alrededor de floraciones y etapas bastante sensibles o bastante, digamos, que se ajustan bastante bien a componentes del rendimiento que nos van a dar incrementos de cosecha al final del ciclo. Pero ¿por qué y cuánto importante es esto que os comentaba de hacer un extracto de algas formulado? Bueno, aquí vemos qué ocurría cuando estábamos diseñando este producto y en el cual vemos representada capacidad citoquinínica en este gráfico, ¿vale? De 0 a 400, con diferentes tipos de extractos, basados unos en algas de un tipo, otros en algas de otro tipo, de diferentes proveedores. ¿Y qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos obtener la mayor capacidad citoquinínica posible. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vemos que unos responden mejor que otros, pero lo que sí que vimos y lo que sí que al final desembocó en el producto es lo siguiente. Como un extracto de alga formulado, esta parte de aquí es el resultado final en el que dio Fitomare tal cual se está vendiendo hoy,
frente a un extracto de algas simple en la misma concentración, que es este primero que vemos aquí, es capaz, por esa formulación complementaria de a nivel de célula, ponerle en juego todos los componentes que van a maximizar esa división celular y casi llegar a casi duplicarla, por no decir casi triplicarla, ¿vale? Por tanto, la diferencia entre este primero, que me puede dar una actividad bastante interesante de citoquinínica, frente a el mismo extracto de algas en la misma cantidad formulado, es cómo esa formulación ayuda a potenciar esos efectos que queremos. Al igual que potenciar esos efectos en división celular, me van a potenciar esos efectos en protección osmótica, ¿vale? Y ese es el kit que me gustaría transmitir de cuál es la diferencia entre un bioestimulante simple a un bioestimulante formulado y que conjuga diferentes herramientas de las que hemos visto al principio dentro del know-how de cómo se realizan ese tipo de bioestimulantes. Fijaos si eso es tan potente que incluso, esto es una pequeña réplica de cómo se promueve la división celular. Cuanto más azul, más se promueve esa división celular, pero esto es en condiciones salinas. Con esa protección osmótica, esa reducción del estrés que estamos viendo, como una aplicación de un compuesto, un bioestimulante formulado frente a un control es capaz de, aunque veamos que las fases son más o menos parecidas, generar una activación de división celular mucho más potente que en una condición en la que vemos las mismas hojas, pero que no vemos lo que está pasando interiormente, ¿vale? Y esto es muy importante porque se va a traducir al final de ciclo en rendimiento. Y esto al final no solo es en flor, también nos pasa en hoja, como hemos visto. Esta es la traducción de lo que hemos visto de cómo se va produciendo ese incremento de división celular hacia todos los tejidos. Frente a un control, al final hemos visto que la captación de superficie o de radiación por la eficacia es la máxima nutrición y como frente a un control que puede estar en unos 8 centímetros, una aplicación casi, fijaos, de medio litro en estadios tempranos me puede dar que el limbo foliar finalmente en una aplicación con un extracto de Ascophyllum formulado como Phytomare se me haga muchísimo mayor, casi un 30% mayor, ¿vale? Esto al final es mayor superficie de captación y hemos visto cómo influye alrededor también de las floraciones en mayor número de células, mayor número de granos y en cómo estas hojas además van a ser cada vez más activas o cómo vamos a inducir la eficacia de esas hojas en la conversión de todos los nutrientes. Pero obviamente, ¿qué pasa con los compuestos osmorreguladores, osmoprotectores? Bueno, ya hemos visto qué estábamos viendo y esto es lo que estábamos viendo en cómo podemos combinar las diferentes herramientas. Fijaos, esta es una planta con AminoCat. AminoCat como puede ser un bastante buen control de estrés abiótico, en este caso es un ensayo, igual que el de antes, de estrés hídrico, como hasta unos días es capaz de controlarme muy bien el estrés abiótico frente a un Phytomare que van a la par y como con el paso del tiempo una herramienta más específica osmorreguladora, como es aquí seguimos manteniendo durante 10 días, Phytomare es capaz de mantener mucho más la turgencia y mucho más el aguante que unos aminoácidos sencillos, que si bien funcionan muy bien ante estrés general, la herramienta específica o combinada en ambas situaciones es lo que me van a garantizar al final la máxima expresión de este control ante diferentes tipos de estrés, ¿vale? Como veis, dos tipos de respuestas ante estrés bastante buenas, una aún con un mayor potencial que la otra en situaciones de sequía, una ante situaciones de estrés, cómo me va a regenerar, como hemos visto antes, toda la masa vegetativa y cómo va a mejorar esas parálisis que hemos tenido en situaciones de alta demanda y alta generación de tejidos. Bueno, pues una de estas situaciones que podríamos entrar a valorar es qué está ocurriendo dentro de este sistema y cómo este sistema fotosíntesis y respiración, cuando estamos en situación de estrés, se ve bloqueado. Se ve bloqueado porque se rompe este ciclo de equilibrio y, como hemos visto anteriormente, se producen una serie de sustancias oxidativas llamadas ROS y cómo esa cantidad de daño oxidativo en el interior de la célula frente a un testigo, frente a una situación con sequía, vemos que se disparan todos esos daños oxidativos, como una aplicación en sequía con un extracto de algas o con un extracto de aminoácidos, pero sobre todo con un extracto de algas, me rebaja la cantidad de daño oxidativo, la cantidad de parálisis o el bloqueo que yo tengo en conversión de nutrientes dentro de la planta y que se va a traducir en mayor rendimiento, pero también como, fijaos, frente a un daño oxidativo como puede ser en este caso aminoácidos sueltos, además
la mejora transpirativa y la producción que tendría en esas situaciones de control, estrés por sequía, aplicación de extracto de algas o de aminoácidos. El extracto de algas, en ese concepto de osmorregulación, potencia muchísimo más la situación y la eficacia y la eficiencia en esa situación de estrés por sequía. De igual forma podríamos tener estrés salino, ¿vale? Todos los mecanismos antiestrés que incidan en la eficiencia del agua, y la sal es una de ellas, generan la misma respuesta. Aquí vemos unas aplicaciones en algunos clones en plántulas de cómo una situación salina me va limitando el crecimiento frente a una aplicación salina con un osmorregulador como Phytomare que mejora y libera la planta y optimiza ese uso del agua. O de igual forma, en una situación por bajas temperaturas, en la cual yo puedo generar un daño oxidativo y que todo está relacionado, esa baja temperatura, con la cantidad de agua que yo voy a tener en el interior de la célula, ¿vale? Como un extracto de Ascophyllum al final me va a proteger un daño también por frío dentro del interior de los tejidos, y al final lo que me va a proteger la planta tanto en bajas temperaturas, esto ya son bajas temperaturas extremas, es esa activación fotosintética que a veces se me da, que se me pueden dar o en alternancia entre el día y la noche o en situaciones concretas de la noche donde las temperaturas pueden bajar a grados, a lo mejor no en un caso de un ciclo de primavera como llamamos aquí, sino en un ciclo de invierno. Y un poco por cerrar y por ver, bueno, ¿cuándo y dónde está el límite en el uso de estos bioestimulantes? Bueno, yo creo que en el cómo conjugar, como las abejas hacen, cómo conjugar las diferentes herramientas en la forma adecuada y el cómo introducir esas herramientas en los momentos adecuados, entendiendo qué es lo que hace esa herramienta, es lo que me da la eficiencia en el cultivo. Entonces, la pregunta no es dónde está el límite en cuánto yo tengo que aplicar, sino en cuánto estamos dispuestos a producir y cómo vamos a ser de óptimos o eficientes en elegir el momento adecuado en cómo aplicar. Y como resumen, aquí tenemos un poco fases, como ya hemos visto con Ignacio, donde me pueden entrar digamos, a poner en juego esos diferentes compuestos de rendimiento, donde podemos llamar o hacer una llamada evidente, o donde tienen un claro hueco cada uno de estos dos productos o de estas dos sustancias o productos a base de esas dos sustancias que hemos estado hablando a lo largo de toda esta charla. El primero de ellos, AminoCat, recordad, un producto bioestimulante formulado a base de aminoácidos libres en posición L, destinado fundamentalmente a etapas donde yo puedo tener una necesidad interesante de formación de estructuras, periodos de establecimiento, y donde yo puedo tener fases de parálisis o de bloqueo de actividad fotosintética. Por tanto, es una situación en la que la demanda es bastante interesante, en la que nosotros potenciando eso o añadiendo esas formas de nitrógeno orgánico directa y ahorrando energía a la planta, estas fases altamente energéticas, podemos optimizar las primeras fases del rendimiento que me van a ir preparando para las fases reproductivas. Cuanto más yo incida en estas fases primeras, mejor voy a llegar a la fase reproductiva y voy a ir ganando compuestos de rendimiento en etapas tempranas. Por tanto, aplicaciones no necesitan ser muy alta dosis, pero aplicaciones bien dirigidas, aplicaciones en momentos específicos, en momentos combinados con, por ejemplo, una salida de un estrés fitoquímico, con un fitoquímico que sepamos que golpea y que paraliza nuestra planta, puede ser una herramienta bastante interesante de uso. Segunda situación interesante, bueno, conforme vamos avanzando aquí, para llenar, y podría ser utilizado además para llenar compuestos cuando tenemos alta demanda de nitrógeno, también podría ser. ¿Qué otro bioestimulante podemos, conforme vayamos avanzando a lo largo del ciclo, podemos usar? Bueno, pues aquí nos aparece Phytomare. ¿Y aquí nos aparece Phytomare en qué situaciones? Si lo posicionamos, como hemos dicho, alrededor de las etapas reproductivas o de floración hacia la izquierda y hacia la derecha, aparecen esas dos ventajas que tendríamos dependiendo de cómo vengan los ciclos. La primera de ellas, obviamente, en periodos de sequía y cómo nos podría regular o combatir ese estrés, bien en combinación con AminoCat o bien por situaciones específicas de salinidad o de sequía que se suelen dar alrededor y floraciones que nos pueden limitar o abortar esta cantidad de flor. ¿Y cómo podemos ir trabajando todo eso? Bueno, pues aparece aquí una ventana para aplicar solo, para aplicar combinado o junto con AminoCat, dependiendo de cómo queramos abordar nuestro cultivo.
Fundamentalmente en la liberación de estrés, fundamentalmente en cuánto eficiente voy a ser para preparar mi cultivo hacia la floración. Una vez que estamos aquí, veis que ambos productos se tiran son usados a baja dosis porque son muy específicos y están bien posicionados. Podemos hablar de medios litros, 1 litro por hectárea de Fitomare, 1 litro por hectárea de Aminocat en etapas bien manejadas. ¿Qué otro posicionamiento y qué otra propiedad, por resumir, de todo lo que hemos visto, podemos hacer uso de Fitomare? Bueno, pues en esa actividad de promoción de citoquininas, que es tan interesante tanto en etapas de división celular alrededor de las floraciones, de etapa reproductiva en adelante, como el uso de esas citoquininas tanto para inhibir etileno, tanto para activar ese ciclo entre fotosíntesis y respiración y optimizar el proceso de conversión de toda esta etapa de alta demanda de nutrientes que la planta tiene que transformar aquí en compuestos de llenado de rendimiento, no ya de formación de unidades, sino de cómo vamos a llenar todas estas etapas iniciales que estábamos trabajando al principio. Por tanto, yo creo que son claras las etapas y las estrategias que podemos seguir con cada una de estas dos herramientas y yo creo que abren un poco estrategias muy dirigidas y muy específicas a cultivos que, entendiendo muy bien cuáles son sus requerimientos específicos, encajan, y hoy en día a nivel internacional lo vemos cómo se usan y que al final se traducen en incrementar lo que a todos nos interesa, que son los rendimientos finales. Por nuestra parte, yo creo que queda, bueno, invitarles a que nos conozcan, los que no nos conozcan, estos son nuestros canales web. Nada, quedaríamos a toda vuestra disposición, por supuesto, a disposición del equipo Lanafil para siempre ir a visitarles, a hacer este tipo de eventos. Y quedamos aquí porque seguramente hayan salido algunas dudas o para aclarar cualquier concepto que podamos haber pasado muy rápido, que queramos ahondar o cuestiones que podamos intentar, más allá de todo esto, solventar desde nuestro punto de vista. Así que, por nuestra parte, Luis, si quieres, tomáis vosotros el control. Bueno, Santiago, bueno, primero que nada agradecerles a ti y a Ignacio las presentaciones. Realmente una serie importante de conceptos que tenemos que procesar, madurar y desarrollar. Les aclaro a todos los participantes que la presentación está siendo grabada, ha sido grabada, y a todos los que se inscribieron les vamos a hacer llegar el link para que puedan refrescar todos estos conceptos. Y antes de culminar la actividad, hay un par de consultas que surgieron. Buenas tardes, Santiago. ¿Cuál es la ventaja de uso de Aminocat versus otros productos más concentrados para un estrés químico? Entiendo que lo que están consultando acá es cómo, digamos, un producto como Aminocat con una proporción de 10% de aminoácidos libres puede funcionar mejor que otros productos que de repente en el marbete, en la etiqueta, tienen una concentración de aminoácidos más alta. Vale, hay que ver dos cosas. ¿Sí? Hay que ver dos cosas. ¿Me escucháis? Sí, hay que ver dos cosas. La primera de ellas es, bueno, comparar de tú a tú ese producto. Puede que sea un producto concentrado que sea sólido. Obviamente estamos comparando dos cosas diferentes, pero puede haber otro que sea líquido. Entonces, si nos vamos a comparar dos líquidos, hay que mirar otro tipo de circunstancias. Hay que mirar si es formulado o no, y si todos esos aminoácidos van balanceados y están libres y en posición L. Muchos de los productos aparecen y cuando empezamos a hacer aplicaciones o comparar determinados productos, aparecen aminoácidos totales que nos están incluyendo aminoácidos D, o nos aparecen altamente concentrados en un aminoácido, ¿vale? Como monoaminoácidos. ¿Qué pasa? Ya hemos visto que cuando nosotros aplicamos un solo aminoácido, normalmente generamos una respuesta, pero no estamos generando todas las respuestas que queremos, ¿vale? Podemos generar una respuesta sobre X cosa, pero la planta necesita, en demandas, por ejemplo, como la que utilizamos o la que estábamos viendo de colocar Aminocat, muchos aminoácidos y en mucha cantidad balanceados, que es lo que me va a dar una respuesta, digamos, balanceada al uso de esos tipos de aminoácidos, ¿vale? Entonces, la primera ventaja es, o lo primero que habría que ver es
si el otro compuesto está más concentrado en un solo aminoácido y si son todos aminoácidos L, ¿vale? Es cierto que en el mercado no aparecen siempre, cuando hablamos de concentración de aminoácidos libres, sino totales, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. Y la segunda es que está formulado. Claro, cuando nosotros aplicamos un aminoácido formulado, lo que le estamos dando es mayor capacidad de eficiencia tras una aplicación, ¿vale? Normalmente cuando encontramos productos de mayor concentración de aminoácidos formulados, o nos enfrentamos a monoaminoácidos o nos enfrentamos a aminoácidos sin formular, es decir, sin NPK, ¿vale? Entonces, por esas dos vías es por lo que nos puede generar una mayor respuesta, una mejor respuesta frente a un aminoácido más concentrado, y habría que entrar en detalle a ver cuál es. Bien. La otra pregunta es, Santiago, ¿cuál es la mejor opción de bioestimulante para un estrés hídrico? A ver, para un estrés hídrico depende de en qué momentos estoy y depende de cómo yo los conjugue. Ya hemos visto que unos aminoácidos me generan una respuesta y puede ser una respuesta bastante favorable cuando yo estoy en procesos de formación de estructuras vegetativas y responden bien. Ahí hemos visto cómo responden en estrés hídrico, y luego hemos visto cómo una herramienta específica para determinados momentos en los que se me puede dar un estrés hídrico, como es una floración, pues va a ser más efectiva porque yo estoy trabajando otro tipo de situaciones paralelas, como es una división celular, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué etapas, yo puedo utilizar o uno u otro, ¿vale? En función de lo que quiera, o incluso llegar a combinarlos, ¿vale? Por ejemplo, es común en determinadas situaciones que nosotros tenemos en Europa usarlos combinados, usar AminoCat en situaciones de alto estrés en el cual se van a poner los componentes del rendimiento alrededor de fases de división celular que ellos quieren promocionar conjuntos. O sea, no tendríamos por qué, digamos, utilizarlos separados o aislar cuál es mejor que otro. Al final, suma de efectos en simbiosis generan una mayor respuesta, ¿vale? Ya hemos visto cómo en el caso de Phytomare, que además al llevar aminoácidos, al llevar NPK, al llevar otro tipo de boro y molibdeno, potencian la expresión de lo que estamos buscando. Bien, Santiago, y pensando en un cultivo de soja en las primeras etapas de desarrollo, nosotros estamos arrancando con todo el proceso de siembra. Hoy está de firme la siembra acá en Uruguay y estamos con condiciones de estrés hídrico, o sea, no tenemos lluvia en el horizonte, hoy no es urgente, pero seguramente el cultivo, digamos, con el agua que hay en el suelo se va a instalar y no sabemos cómo va a venir para adelante, pero una de las posibilidades es que nos falte el agua. Ustedes a estado vegetativo, ¿ven razonable la combinación de una aplicación de AminoCat con Phytomare justamente para utilizar, digamos, el efecto o el poder osmoprotector de Phytomare y de alguna manera protegernos o ganar más días digamos, de capacidad de soporte del cultivo hasta la próxima lluvia? ¿Puede ser una medida razonable esa? Sí, obviamente sí, obviamente, y eso es una técnica que en tanto en cuanto vamos evolucionando en el manejo de nuestros cultivos, es muy usual hacerla, por ejemplo, en Centro Europa, en la cual este año han tenido, supongo que como allí, hemos tenido episodios muy bestias, por ejemplo en Ucrania, que es un granero por excelencia dentro de Europa, muy bestias de condiciones de estrés. Entonces ellos se van a hacer la aplicación combinada, Phytomare junto con AminoCat. Bien. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué dosis sería en soja? Entiendo que una aplicación combinada, y tú me corriges, Santiago, sería medio litro de AminoCat y medio litro de Phytomare. La dosis de Phytomare podría aumentar a 1 litro por hectárea. Exacto. Esa es Bien. una dosis actualmente que manejamos y entre esos dos juegos, entre esos dos rangos, dependiendo de que queramos primar más una situación de división o una etapa de formación de tejidos, podemos jugar entre uno y otro, ¿vale? Entre medio y uno. Bien, al caso... Un comentario para ahí, ¿sí? Santiago, si de repente podemos ahí imponer un par de respuestas, que también un poco viendo acá, Luis, otra pregunta que se refiere específicamente al tema de papa y tomando un poco también lo que señalaba Santiago de la combinación un poco en el uso de la experiencia que nosotros tenemos con el manejo de este tipo de productos. Uno de los temas interesantes también y de las alternativas de manejo
ante un estrés bien particular, que son estrés por frío o ya, digamos, fenómeno de heladas, por ejemplo, nos ocurre muy seguido en el tema de papa poder hacer la combinación entre lo que es Fitomare y Aminocat, en este caso en dosis un poquito más alta, en dosis 1:1, en el caso de Aminocat con Fitomare, tanto en situaciones previas como también en recuperación de este tipo de estrés, por ejemplo. Eso es una experiencia de uso en el caso de papa fundamentalmente, que es una experiencia muy, muy exitosa, digamos, en la combinación de estos dos productos. Ignacio, digamos, para sintetizar, o sea, es una aplicación combinada de Aminocat con Fitomare en dosis de medio litro más medio litro o 1 litro y 1 litro. 1 litro y 1 litro. ¿En qué estadio sería? No, generalmente se hacen aplicaciones bajo condiciones ¿cómo se llama? Anticipadas de condición de frío. Generalmente nosotros hacemos la entrada con una aplicación combinada de Fitomare y Aminocat. Generalmente, claro, cuando tú tienes los antecedentes de que viene efectivamente ese fenómeno, ese es un momento de entrada para poder preparar a la planta frente a esas condiciones. Porque aquí siempre hay un tema de por ejemplo, actúo antes o actúo después. Y efectivamente sí se genera de alguna manera un efecto de acumulación por ejemplo, de soluto en una hoja, digamos, en una célula que le permite a la planta, de alguna manera, batallar mucho mejor frente a esa condición de estrés por frío. Perfecto. Exacto, un poco por acabar de cerrar el comentario de Ignacio, cuando nosotros preveemos que se nos van a dar situaciones por frío, que normalmente son previsibles, ahí sí que la aplicación temprana o la aplicación preparativa para incrementar ese contenido de solutos en hoja es lo que nos va a dar. Y es, claro, es anticiparnos esas condiciones de frío que sabemos que nos van a suceder. Bien, acá surge una última pregunta, que es, ¿estos aminoácidos se pueden aplicar en la semilla? ¿Usted tiene alguna experiencia de haber utilizado Aminocat o Fitomare para tratamiento de semilla? Mira, nosotros hemos utilizado alguna vez Fitomare y hemos utilizado alguna vez Aminocat. Yo específicos, no sé si Ignacio tendrá en su zona, no los tengo porque nosotros ya diseñamos para tratamiento de semillas productos específicos, pero obviamente correcto, cuando nosotros generamos una activación de semillas, hay 5 tipos de aminoácidos que se ponen en juego y cuando yo tengo un cóctel de aminoácidos, bueno, pues todo eso va a ayudar a esa promoción y a esa, digamos, mejora en la germinación, ¿no? Ese efecto que nosotros llamamos priming o de activación de la germinación. Obviamente sí, pero cuando estamos jugando a activar semilla, ¿vale? Obviamente no son productos específicos destinados a hacer tratamiento de semilla, pero podrían realizarse, bien manejados, podrían realizarse. Sobre todo además cuando nosotros estamos buscando a lo mejor alguna división celular o algo así, un uso de Fitomare, pero no es el específico, por así decirlo, del que nosotros tengamos experiencia. No sé tú, Ignacio, si tienes alguna con ellos. No, como bien decías tú, efectivamente la evolución un poco del tratamiento de semilla. Si hablamos específicamente del tratamiento de semilla por ejemplo, de cultivos como soya o como maíz, por ejemplo, sí, efectivamente los temas han evolucionado hacia ciertos productos más específicos, que si bien incluyen dentro de sus formulaciones muchas veces o bien extracto de alga o bien aminoácidos, son fracciones y muchas veces, por ejemplo, como decía Santiago, en el caso de los aminoácidos, son aminoácidos específicos que de alguna manera uno formula con 4 o 5 aminoácidos que sabe que tienen un efecto sobre tanto germinación como obviamente el desarrollo radicular. No sé, por ejemplo, viene a la cabeza el tema de la arginina o el tema de metionina que tienen que ver con eso, con esos crecimientos iniciales de crecimiento radicular. Y en el caso de la soya, efectivamente, como también los procesos de tratamiento de semillas son procesos rápidos de necesidades de tratamiento y secado y aplicación relativamente rápido,
Generalmente ahí lo que estamos combinando muchas veces también, obviamente, son las aplicaciones de cobalto y de molibdeno de forma importante, de modo que vamos a activar obviamente todos los procesos de fijación biológica del nitrógeno. Entonces, hay productos que son mucho más específicos en ese sentido. Bien, bien. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Había una que quería yo, que de hecho la ¿Sí? estaba viendo aquí, que me interesó porque tiene que ver efectivamente con la experiencia que podamos tener en la mezcla en tanque de los productos, porque en realidad este es un tema crítico. Creo que es un tema crítico en este tipo de productos porque no podemos aquí estar haciendo una entrada especial para aplicar, por ejemplo, un aminoácido o una entrada especial para hacer una aplicación de un bioestimulante. O sea, los procesos de entrada y de manejo de este tipo de productos se dan en las ventanas de aplicación que nosotros tenemos bien para ¿cómo se llama? Para una aplicación de un insecticida o bien para la aplicación de un fungicida. Ahí es donde nosotros estamos entrando. Probablemente, por ejemplo, con una aplicación de un insecticida sí podemos estar quizá actuando también sobre no sé, contra algún herbicida residual, ¿verdad? Que no haya quedado de un sistema de producción anterior. Pero este tipo de productos, de alguna manera, por sus procesos de complejación, sus procesos digamos, de quelatado en el sistema de producción de este tipo de productos, aseguran una buena compatibilidad en el estanque. O sea, este tipo de productos, tanto en producción intensiva como en producción extensiva, generalmente en el estanque van a ir en mezcla con 2 o 3 productos, además de adyuvantes y una serie de moléculas que están en el mismo estanque y a concentraciones bastante altas, ¿ya? O sea, ahí en ese sentido hay un tema de tranquilidad, como de alguna manera para poder trabajar este tipo de productos en el tanque. Y en el tema de las condiciones climáticas apropiadas, bueno, efectivamente cuando nosotros tenemos que favorecer la entrada de una molécula como esta, un tema fundamental obviamente son las condiciones ambientales, y en ese sentido pesa mucho más el tema de cómo nosotros formulamos un producto previamente, en la calidad del formulado y en la forma en que se formula, como en el sentido de poder asegurar de que ese producto va a estar disponible a rangos de humedad relativa y de temperatura muy variables, que se va a mantener el producto como un líquido, ¿verdad? Y que va a permitir que ese aminoácido, ese extracto de algas pueda penetrar en la hoja por un proceso de difusión, que es lo normal de la penetración de este tipo de moléculas, y que de alguna manera sea capaz también de rehidratarse en otros periodos, digamos, en los siguientes días, para poder ir favoreciendo la entrada del nutriente, ¿ya? O sea, obviamente que las condiciones ambientales de secado más lentos van a favorecer la mantención del nutriente como un líquido, y la penetración en este caso del bioestimulante a la hoja. Bien. Santiago, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, yo creo que quedó claro. Bien. Bueno, creo que no hay más consultas. Ahí Valentina está enviando una dirección de correo electrónico de la ANAFIL por si surgieran algunas consultas a partir de este momento. Le agradecemos, como le dije hace un rato, a Ignacio, a Santiago por las presentaciones. Santiago con un esfuerzo importante por la diferencia horaria. La verdad que un montón de conceptos sumamente interesantes para seguir desarrollando, así que en breve los convocaremos a otra nueva reunión para seguir profundizando en estos temas. Y muy agradecidos a todos por la participación. Les vamos a estar haciendo llegar la presentación que está grabada. Y bueno, con todo gusto quedamos a las órdenes por cualquier cosa, por cualquier consulta. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.